Estimadas maestras y maestros, revisaremos la sesión 2 de las orientaciones para docentes del Consejo Técnico Escolar. Básicamente vamos a repasar la información sobre los elementos del programa analítico para avanzar en su actualización o en su caso en la construcción del mismo. En la caja de descripción te dejo algunos enlaces que te pueden ser de utilidad. Te invito a que te suscribas a mi canal 100% académico, donde encontrarás apoyo para tu práctica educativa y para los exámenes de admisión y promoción. Mi nombre es Marcia y comenzamos. Se presenta la agenda de trabajo y en esta ocasión vamos a trabajar en la segunda sesión para desarrollarse el 22 de agosto con dos propósitos: analizar el programa analítico a partir de la revisión de sus elementos y avanzar en la actualización o en su caso construcción del programa analítico de la escuela para el ciclo escolar 2024-2025. Sesión del 22 de agosto, el programa analítico de la escuela referente para organizar el trabajo pedagógico y didáctico del colectivo. Los propósitos pues son los que ya acabamos de leer. Revisión de los elementos del programa analítico. Durante el ciclo escolar 2023-2024, los colectivos docentes tuvieron diferentes niveles de avance en la concreción de sus programas analíticos, en función de las condiciones territoriales y educativas de sus escuelas, así como de los procesos de apropiación del plan y los programas de estudio que vivieron, y de la manera en que ejercieron su autonomía profesional. En esta sesión les proponemos revisar el programa analítico del ciclo escolar anterior y definir cómo actualizarlo. En caso de no contar con él, es indispensable su construcción colectiva. Para comenzar, revisen los elementos del programa analítico que se presentan a continuación. Elementos del programa analítico. El programa analítico es el resultado de un ejercicio donde el colectivo escolar contextualiza y sitúa los procesos formativos de niñas, niños y adolescentes. En él se integran el conocimiento que docentes y agentes educativos tienen de los programas sintéticos y de las condiciones particulares en las que ejercen la docencia, características de los grupos, de la escuela y de la comunidad, para organizar de un modo específico los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, PDA. Si anteriormente docentes y agentes educativos tomaban el programa de estudio publicado por la autoridad federal como referente para la planeación didáctica, ahora se espera que a partir de la lectura de la realidad se construya en colectivo el programa analítico de la escuela, que sirva de base para organizar el trabajo didáctico con sus grupos a lo largo del ciclo escolar y a la vez permita articular el trabajo pedagógico del colectivo. En el programa analítico, el colectivo decide los siguientes elementos: ¿qué situaciones, problemas, acontecimientos, características del contexto comunitario, de la escuela e intereses de niñas, niños y adolescentes pueden ser aprovechados para organizar la enseñanza? Surgen del ejercicio de la lectura crítica de la realidad y se recuperan en el diagnóstico socioeducativo. ¿Qué contenidos y PDA del programa sintético se pueden contextualizar considerando el análisis de las situaciones, problemas o características de los contextos y territorios, cuáles se deben incorporar por ser de relevancia para la comunidad local y regional, y cuáles se recuperan del programa sintético, tal cual? A esto le llamamos contextualización. Cómo se vinculan y adquieren sentido los ejes articuladores en su relación con los contenidos y PDA de los diferentes campos formativos para promover los aprendizajes y el trabajo escolar. Integración curricular. Secuencia y distribución de los contenidos y PDA a lo largo del ciclo escolar. La secuenciación y temporalidad. ¿De qué manera abordarán los contenidos y PDA considerando en este proceso lo que aportan los libros de texto gratuitos y los materiales de apoyo a la apropiación del plan y programas de estudio? Orientaciones didácticas generales sin desarrollar la planeación didáctica. Y por último, las sugerencias de evaluación formativa a partir de su experiencia profesional y saberes. Todos estos elementos forman parte del proceso de codiseño.
Te dejo los enlaces de estos apoyos en la caja de descripción. De aquí se puede construir una lista de cotejo con los elementos y algunos aspectos de los mismos para garantizar que estemos incluyendo lo más esencial en nuestro programa analítico. Si lo consideran pertinente, discutan en colectivo en torno a las siguientes preguntas. Para ello, retomen el programa analítico que diseñaron el ciclo escolar pasado y analicen sus elementos. ¿Cuáles de estos elementos están presentes en el programa analítico de su escuela? De los elementos que acabamos de leer, ¿cuáles son los que sí están presentes en su programa analítico? En caso de que alguno de estos elementos no estén presentes, identifiquen por qué, analicen y reconsideren la necesidad de incorporarlos. ¿Cómo se recupera en su programa analítico el sentido humanista y crítico que promueve el plan de estudios? ¿Su programa analítico da cuenta del vínculo escuela-comunidad? ¿Y de qué manera su programa analítico expresa su conocimiento y experiencia docentes? Y aquí pues es como una evaluación que van a hacer ustedes a su propio programa analítico, y esta reflexión autocrítica habrá que tomarla en cuenta para la actualización del programa analítico que vamos a hacer en esta ocasión. Actualización del programa analítico. Inicien el proceso de actualización de su programa analítico y tengan al alcance el programa sintético de la fase o fases que se trabajan en la escuela o centro. El diagnóstico socioeducativo derivado de la lectura de la realidad, la información con la que cuentan hasta este momento y el programa analítico del ciclo escolar anterior. Para el caso de las escuelas de educación secundaria, se sugiere que las y los docentes de tecnología consulten el documento Énfasis en la disciplina de tecnología secundaria, fase número 6, que se encuentra en los insumos de esta sesión, y recuperen la discusión que realizaron previamente y con esta base actualicen su programa analítico. Consideraciones para su actualización del programa analítico. Las situaciones o problemáticas identificadas en la lectura de la realidad no necesariamente requieren ser resueltas o atendidas a partir de algún proyecto. Estas son referentes para el estudio de contenidos y PDA que permiten entender la realidad. El programa analítico incluye todos los contenidos nacionales del programa sintético de cada fase y grado escolar, y algunos se contextualizan, se integran nuevos o recuperan tal cual del programa sintético para organizarlos y situar la enseñanza. Y esto es algo que se debe de releer. Dice, incluye todos los contenidos nacionales. Y esto lo platico porque hubo algunas dudas respecto a que si se incluían todos o no. La realidad no es fragmentada. Por ello, el conocimiento y estudio para su comprensión tampoco lo es, por lo que el proceso educativo de la nueva escuela mexicana se construye desde la integración curricular. En este sentido, las situaciones o problemas que se recuperan de una lectura crítica de la realidad y su concreción en el diagnóstico socioeducativo son el punto de partida para integrar los contenidos y PDA de diferentes campos formativos con las posibilidades que aportan los 7 ejes articuladores como maneras de entender la realidad en toda su complejidad. Y este párrafo hace alusión directa a la integración curricular, cómo vamos a estar jugando con todos estos elementos, con los campos formativos, los ejes articuladores, los contenidos, los PDA, y aparte utilizarlos para la comprensión del contexto en el que estamos viviendo, de la realidad que estamos viviendo. Es algo muy complejo, pero usted debe de trabajar de esa manera. Los contenidos y PDA que se presentan en los programas sintéticos de las diferentes fases no tienen orden ni secuencia establecida, por lo que docentes y agentes educativos tienen la oportunidad de organizarlos con base en su experiencia, las necesidades, condiciones y características de las niñas, niños y adolescentes y del contexto en el que se ubica el centro educativo.
Si bien se han propuesto 4 metodologías didácticas para el desarrollo de proyectos, como lo son el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, aprendizaje basado en indagación STEAM como enfoque, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje servicio, es importante considerar que pueden emplear otras estrategias que sean igual de pertinentes para el abordaje de contenidos y PDA. La evaluación formativa desde la NEM supone reconocer que esta es un proceso permanente que involucra tanto a niñas, niños y adolescentes como a docentes y agentes educativos, por lo que implica cambios en la práctica y, por tanto, adecuaciones desde lo esbozado en el programa analítico. Bueno, estas consideraciones habrá que tenerlas presentes al momento de trabajar con nuestro nuevo programa analítico. La construcción del programa analítico conlleva tomar muchas decisiones. Esta tarea requiere concentración y tiempo, por lo que una sesión de consejo técnico escolar no resulta suficiente. Es importante que acuerden una estrategia para concluirlo. El programa analítico, maestras, maestros, es nuestra brújula. Nos guía para adaptar los contenidos y estrategias a las necesidades y ritmos de aprendizaje de cada estudiante. Al trabajar de manera coordinada el programa analítico, aseguramos que nuestros estudiantes reciban una educación integral y coherente en cada una de las fases. Es un documento vivo que podemos y debemos ir ajustando a medida que conocemos mejor a nuestros estudiantes y sus demandas educativas. Un programa analítico bien diseñado nos permite medir los avances de nuestros estudiantes y celebrar sus logros. Cuando los alumnos comprenden el propósito de lo que están aprendiendo, se sienten más motivados y comprometidos con su aprendizaje, se convierten en sujetos activos y participativos. Para lograr terminarlo en tiempo y forma, les sugiero que definan juntos plazos realistas para la realización de cada uno de los elementos que intervienen en el programa analítico. Programen sesiones regulares para ir avanzando a buen ritmo. Establezcan propósitos claros y concisos para cada sesión de trabajo, de tal manera que para la próxima sesión de Consejo Técnico Escolar lo puedan tener ya terminado. Es decir, suponiendo que tengamos 4 semanas de aquí al próximo Consejo Técnico Escolar, pudiéramos establecer 4 sesiones o una por semana y establecer objetivos. En esta semana vamos a trabajar con tal elemento y definir qué van a hacer en cada una de las semanas, de tal manera que al finalizar ya lo tengan todo. Invertir tiempo en nuestro programa analítico es invertir en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Comencemos a construirlo juntos.